Hola, bienvenido a esta nueva edición del programa del Club de los Viernes. Puedes encontrar información sobre todas nuestras actividades en nuestra página web, elclubdelosviernes.org, y en redes sociales nos encuentras en Twitter, que somos @Club de Viernes, y en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn nos encuentras por nuestro nombre completo, el Club de los Viernes. Estoy con Javier Jové, abogado, uno de los padres fundadores del club. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, muy buenas tardes. Bueno, y la idea es hablar del sistema sanitario. Estamos acostumbrados a que los políticos nos digan una y otra vez que nuestro sistema sanitario en España es el mejor del mundo, pero hemos visto que con el tema de, bueno, más allá de estar habituados a listas de espera, a veces de varios meses, hemos, con el tema de la pandemia, visto que no estaba tan preparado y que hay sanitarios que han tenido que trabajar con bolsas de basura en vez de equipos de protección individual, y todo a pesar de que las administraciones públicas en conjunto gastan 79.000 millones de euros al año en el sistema de salud, es decir, eso equivale a 140 euros por mes por persona, por habitante. Es decir, que una familia tipo de 4 personas paga 560 euros por mes en el sistema de salud. Entonces, la impresión es que todo ese dinero se gasta mal. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una primera alternativa, que siempre se sugiere, pero normalmente no se entiende bien, es aprovechar la experiencia del sistema MUFASE para generalizarla o extenderla a otros ámbitos de la población. Entonces, la primera pregunta que quería hacerle a Javier es ¿qué es el sistema MUFASE? Bueno, el sistema MUFACE es un sistema en virtud del cual los funcionarios del Estado pueden optar por recibir la asistencia sanitaria bien directamente a través de la sanidad pública ordinaria, como el resto de españoles, o bien concertarla a través de MUFACE con un seguro privado. Esta es una opción que, curiosamente, solo gozan los funcionarios del Estado. Y llama la atención el hecho de que el 84% de los funcionarios se decantan por el modelo de gestión privada, por el modelo MUFACE, por el modelo de aseguramiento privado y rechazan el modelo de la sanidad pública. Y este dato llama particularmente la atención, el hecho ya de la cifra del 84%, sí. Es una diferencia abismal, pero no solo la cifra, sino el hecho de qué colectivo estamos hablando. Estamos hablando de funcionarios, de empleados públicos, un colectivo que en principio, normalmente, tiende hacia la defensa del modelo de lo público y de lo demás. Claro. Sin embargo, cuando les dejan elegir, sorprendentemente se decantan en una inmensa mayoría en favor del sistema de gestión privada. Y ahora el pago, el gobierno le paga al prestador privado, pero lo que le paga es, ¿qué le paga? ¿Las cuotas de seguridad social? ¿O es un concierto que hace específicamente con cada prestador? ¿O cómo es? Es la administración, es la propia administración la que saca a concurso estas pólizas y se presentan las compañías aseguradoras del ámbito de la salud y son ellos los que licitan y sale adjudicada quien sea. Y quien asume el coste de esa cobertura privada es el Estado. ¿Y tienes algún dato respecto a los costes? Porque sí, digamos, a priori yo diría, o sea, intuitivamente, digo, seguro que al Estado le sale más barato eso que el propio sistema con el que provee salud a los demás. La diferencia es aproximadamente del 30%. Claro. O sea, el gasto per cápita sanitario en España son 1.291 euros. Sí. Y el coste per cápita de la prima de seguros a través de MUFACE son 864 euros. Es decir, la diferencia en costes son de 427. Es decir, el Estado se ahorra por cada funcionario que opta por el modelo MUFACE 427 euros, que es una cantidad muy significativa. Claro. Hay que decir que en total MUFACE atiende a prácticamente 1,5 millones de funcionarios. Es 1.473.641. Si multiplicamos por los 427 euros de ahorro
que genera cada uno, hablamos de 630 millones de euros al año. Entonces, el modelo Muface, por un lado, hemos visto que ahorra dinero a la administración, ahorra dinero al Estado. Por otro lado, empodera al paciente, empodera al ciudadano, atribuyéndole y dándole la capacidad de elegir. Y por otro lado, y que no es menos importante, descarga a la sanidad pública de un volumen asistencial enorme. Tú fíjate ahora mismo, con las listas de espera que padece la Seguridad Social, lo que se tarda uno en hacer una resonancia magnética, una consulta con un especialista, cualquier intervención quirúrgica no vital. Si los proyectos que hay ahora que tiene encima de la mesa el gobierno, que es de suprimir Muface, no ya solo se está pegando un tiro en el pie, porque implica directamente un coste de 630 millones de euros más al año, tal y como están las cuentas públicas a día de hoy, sino que además ese 1,5 millones de funcionarios y familiares de funcionarios que actualmente no sobrecargan ya el sistema de la sanidad pública, pues tú imagínate añadir a las listas de espera actuales la que generarían ese millón y medio de pacientes más. Claro. Con lo cual, al final, lo que uno no acaba de entender es qué motivos puede esgrimir este gobierno para cargarse Muface cuando es más económico, es lo que quieren los propios funcionarios y encima ayuda a descargar las listas de espera y los volúmenes asistenciales del servicio público. Y lo que es más, la hipocresía tremenda de los gobernantes actuales, porque quienes quieren acabar con Muface precisamente son los que cuando pueden elegir eligen Muface. Claro. Porque recordemos el caso de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, Claro. que cuando contrajo el COVID, ella fue a atenderse a la Clínica Ruber de Madrid y no a la sanidad pública. ¿Y por qué le fue a la Clínica Ruber? Porque eligió Muface. Claro. Ahora, la administración hace un convenio con un único prestador que a su vez tiene varias clínicas, me imagino, en toda España. Normalmente son grandes grupos aseguradores, pues son IMQ, o son Sanitas, Adeslas, claro. Alguna de estas. Y digamos, son aseguradoras que le permiten al asegurado, en este caso el funcionario, elegir entre distintos prestadores, o sea, un hospital, una clínica privada, o más de una clínica privada. Normalmente estos seguros funcionan con cuadros médicos, entonces el funcionario puede elegir pues, de una ristra enorme, una lista de especialistas, de traumatólogos, de alergólogos, de dermatólogos, de cardiólogos, y pueden elegir el que le inspira más confianza. Eso es muy bueno. Es decir, no ya solo pueden elegir entre optar por el servicio público o la prestación privada, sino que dentro de la prestación privada tienen libertad de elección del especialista. Claro. Cosa que a día de hoy en la sanidad pública, aunque hay un artículo en una norma que lo dice, en realidad a la hora de verdad no es así. Claro. Pero tú cuando no eres un asegurado de Muface, puedes decidir libremente del cuadro médico, que suelen ser bastante extensos, el profesional que quieres que te atienda. Claro, eso es bueno porque genera competencia a dos niveles. Por un lado, entre público y privado, digamos, o incluso entre distintos prestadores o distintos aseguradores que intentan ser los proveedores de Muface, pero luego, una vez que está hecho el contrato, entre los propios médicos, ¿no? Y eso favorece la reducción de costes y el mejor servicio. Efectivamente es así. O sea que realmente el único argumento para acabar con Muface es que el problema que tienen quienes quieren cargárselo es que el sistema no aguanta la comparativa. Claro. Cuando un colectivo supuestamente proclive a lo público, en un 84% elige lo privado, cuando en costes es pues un 30% más barato, claro, ¿cuál es el problema que tiene el modelo monopolístico de lo público? Que existe Muface y entonces la gente puede comparar. Claro. Puede comparar, pues eso es una amenaza para quienes creen que tiene que haber un monopolio de la sanidad prestada por el Estado. Claro. Entonces, por eso se quieren cargar Muface, porque una vez que cargas Muface no tienes con qué comparar el servicio público. Claro. Ahora el tema, para pasar del cuasi monopolio estatal que tenemos ahora a un sistema tipo Muface, que sería idealmente generalizar la posibilidad de elegir a todos, claro, si lo haces de golpe,
toda la estructura pública deja de tener sentido. Bueno, habrá gente que decida lo público. Sí. No hay ningún problema. Y si la gente no quiere lo público, Se tendrá que reducir, claro. evidentemente. Es decir, esto, cuando uno plantea este tipo de debates, no es una crítica a los profesionales sanitarios. No, es al sistema. No, es al sistema. Claro. Yo, una vez que también tuve un debate sobre este tipo de cuestiones, además defendí que para los profesionales de la salud, un sistema competitivo de empresa privada, compatible con la existencia de una sanidad pública y demás, es beneficioso para ellos. Claro. Porque a día de hoy los médicos españoles están muy mal pagados. Claro. Están muy mal pagados porque prácticamente hay una situación de posición dominante del Estado Claro. en el que los profesionales no pueden negociar su salario. En los Claro. que los salarios de los profesionales no dependen de su valía, Claro. ni de su pericia médica, ni de su dedicación, ni de... dependen, los salarios vienen determinados por el BOPA o por el boletín oficial correspondiente, que vienen determinados de una manera jerárquica en la que la capacidad de negociación y de hacerse valer no existe. O sea que yo creo que una manera también para que los salarios de los médicos puedan subir es precisamente que haya un sistema en el que la competencia por el cliente, por el usuario y por el paciente exista, pero también la competencia por el profesional, por el buen profesional. Claro, lógico. Ahora, ¿cómo te imaginas que se podría ir extendiendo el sistema MUFASE? Por ejemplo, que el gobierno diga, a partir de ahora, no sé, los autónomos que se han dado de alta en los últimos 5 años y después ir extendiendo, o por profesiones, por... ¿Cómo? Puede escalonarse. Hay muchas opciones, como tú la que comentas. También se puede utilizar las mutuas acciones de trabajo como un mecanismo para acelerar este proceso. O también existen medios indirectos, como es el de la desgravación de los seguros privados. Claro. A día de hoy, aquella población que finalmente, ante el deterioro de la sanidad pública, que es real y que está ahí, pues se decanta por hacer un esfuerzo en su economía familiar para contratar un seguro privado, pues vemos que está pagando 2 veces por una misma cobertura. Claro. Está pagando por un servicio que no desea y además está pagando por el que desea, ¿no? Entonces vemos que la población española está un poco, es rehén, es secuestrada de un sistema el que no le permiten salir. Entonces hay que buscar fórmulas de descuelgue. Ello, pues garantizando que tiene que haber una sanidad pública o una sanidad que dé cobertura a situaciones de necesidad, evidente. Nadie está negando la necesidad de que tiene que haber una cobertura sanitaria para toda la población, ni muchísimo menos, pero entre un modelo de monopolio estatal en el que los pacientes son rehenes del propio sistema, del que no pueden escapar, y un sistema totalmente anárquico, pues hay modalidades muy variadas. Justamente hay un dato importante, que el sistema de salud de Estados Unidos se suele presentar como que es absolutamente privado y cuasi salvaje, pero en realidad de todo el gasto sanitario en Estados Unidos la mitad la hace el Estado. Entonces es mucho, digamos, lo que se puede avanzar. Simplemente en realidad la idea central es añadir competencia para reducir costes y mejorar la prestación del servicio, nada más. Efectivamente. Bueno, también es cierto que la medicina, la sanidad, está ahora mismo en un momento totalmente, digamos, de cambio radical. El impacto que van a tener las nuevas tecnologías en todo lo que es la medicina, desde la telemedicina, desde la utilización del Big Data, en definitiva, yo creo que hay un momento ahora mismo disruptivo en el sector sanitario en el que los modelos arcaicos que vienen ya en muchos años, en muchos casos pues de principios del siglo XX, tienen que adaptarse a las nuevas necesidades incorporando pues flexibilidad, adaptación, y el sector sanitario tendrá que transformarse por las dinámicas propias de los avances tecnológicos, por el coste tan tremendo que están incorporándose y evidentemente por la alteración de las pirámides poblacionales. Claro. Y eso, el problema es que a día de hoy hay unas resistencias tremendas a los cambios, y yo creo que también el gran problema es que en España
cuando hablamos de sanidad y cuando hablamos también de educación, resulta que el debate no es sanidad de calidad o sanidad no de calidad, sino si sanidad pública o no sanidad pública, ¿no? Claro, Entonces, al final yo creo que la sanidad es muy demasiado importante como para dejarla en manos de terceros, para dejarla en manos de los políticos. claro. Eh, y yo creo que lo que tenemos que empezar es hablar de una sanidad de calidad, sin dogmatismos, sin prejuicios. Y en ese sentido yo quería también hablar de la importancia que tienen de los seguros de salud, ¿no? Porque cuando nos hablan que al final eso es de ricos, Sí, pues hablamos que en España hay casi 9 millones de asegurados. españoles asegurados con los seguros de salud. Que en el caso de Asturias hemos pasado de 122.000 personas en 2015 a 151.000 en 2019. O sea, prácticamente 30.000 personas más. Es decir, lo cierto es que los de seguros de salud no son un producto para ricos. Claro, Ojalá en España hubiese casi 9 millones de ricos. claro. Ojalá en Asturias hubiese 150.000 50.000 ricos. ricos. O sea, sería maravilloso, Claro. pero no es así. Y lo que tenemos que entender es el favor que les debemos el resto de españoles a esos casi 9 millones de personas que tienen un seguro privado. ¿Y por qué digo esto? Es decir, a esta gente habría que ponerle un monumento. Claro, Esta gente está pagando su seguridad social, claro. está pagando con sus impuestos la sanidad pública, pero por cada español, por cada asegurado que tiene un seguro privado y no hace uso de la sanidad pública, nos estamos ahorrando al año 1.224 euros. Claro, claro. Se estima también por cada asegurado con una póliza privada que compatibiliza la sanidad pública y la sanidad privada, es decir, va a la sanidad privada, por ejemplo, pues para adelantar una prueba diagnóstica, para una consulta a un especialista, pero que luego recurre a la seguridad social para otras cuestiones de más entidad y tal. Bueno, pues se estima que por cada persona que compatibiliza o hace uso de los dos sistemas, el Estado se ahorra 564 euros por... Es que justamente esa yo creo que es una vía, la vía menos conflictiva, porque aquí claramente en realidad el problema son los políticos y los sindicalistas que se van a querer oponer a esto. Pero si uno ofrece una desgravación en el IRPF, digamos, para empezar, 500 euros, habrá gente que diga, genial, otro dirá, y con 500 euros de desgravación no me compensa. Ir subiéndola gradualmente. Claro. Entonces, se puede llegar a un punto en que se estaría generalizando la posibilidad de elegir, porque habrá quien diga, no, yo prefiero en el sector público o yo me pago el servicio y aprovecho la desgravación. Tú fíjate que esto realmente es así. Lo que deberíamos apostar es cómo hacemos para que cada vez más gente tenga la posibilidad y la capacidad económica de contratar un seguro privado. Claro. Porque así se suponen tres efectos. Uno, se le da la libertad de elegir, se empodera Claro. a la gente a elegir. Dos, el sector público se ahorra un dineral. Claro. Y tres, se ahorra la carga asistencial. Es decir, cuanta más gente tenga un seguro privado, menos nos costará la Consejería de Salud, menos lista de espera habrá y será mejor para todos. Tanto es así que, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas, Vox llevaban en su programa una desgravación de la cuota íntegra de 250 euros. Claro. Y yo creo que eso es un poco el camino a seguir. Los seguros sanitarios son asequibles, no son unos costes exorbitantes, Claro. pero es cierto que cuando ya estás pagando vía impuestos la salud pública y con el esfuerzo fiscal actual que hay en España, pues a la gente le queda pocos recursos para decidir en qué se gasta el dinero, con lo cual mecanismos de desgravación en la cuota íntegra podría ser una manera para fomentar esta solución que beneficia a todos. Sí, sí. Porque normalmente se presenta, dicen, claro, tú te atiendes por el privado, pero cuando es una operación compleja vas al público. Y en realidad yo creo que eso sería una forma magnífica, porque si dejáramos reducido, porque así lo elija la gente, al sector público a únicamente las cirugías de alta complejidad, eso funcionaría como una póliza colectiva que todos quisimos tener. Efectivamente. Normalmente los contrarios a la sanidad privada dicen que entonces, ¿qué pasaría con la gente enferma de cáncer? ¿Qué pasaría con las enfermedades raras? Lo cierto es que
el grueso, pero la parte mollar del gasto sanitario no tiene nada que ver con esas enfermedades. Claro. O sea, lo que representa de coste respecto del total del gasto de la Consejería de Sanidad, los temas oncológicos, las enfermedades raras y todo ese tipo de cuestiones, es ínfimo. Es Claro. ínfimo. Es decir, pues posiblemente lo razonable sea eso, que el servicio público Se especialice en eso. especialice en atender ese tipo de patologías que por su coste per cápita pues son inaccesibles o no pueden ser objeto de cobertura Claro. por una póliza privada. Claro. Y es que hay que entender el papel que tiene que tener el Estado, el papel secundario. Claro. O sea, el Estado tiene que estar para cubrir Donde aquellas no necesidades llega, claro. que el privado no puede el llegar. privado, no puede llegar. Y eso es lo que justifica la existencia del Estado. El problema es que al final pues lo hemos hecho todo al revés. Claro. Y no por beneficio de los pacientes y de los ciudadanos, sino por beneficio de los políticos y los sindicalistas. Efectivamente, efectivamente. Tú fíjate que según el informe de la Fundación Iris del 2019, el ahorro directo que los seguros privados generan en las cuentas públicas es de 5.000 millones de euros. Claro, es que en realidad, si uno lo mira desde el punto de vista de las cuentas públicas, dice, si con 1,5 millones de funcionarios en Mufase me ahorro 650 millones redondeando, y si en vez de 1,5 millones tengo 15 millones, me ahorro 6.000 y pico de millones. Entonces tengo que generalizarlo. Esa misma lectura vale para la sanidad, pero vale, por ejemplo, para la educación. Exactamente, y los números pues son más o menos los mismos. Claro. Con lo cual, al final, el gran problema o la gran barrera, el gran impedimento que tenemos para avanzar y para modernizar la sanidad, al final es ideológico. Sí. A nadie realmente, yo creo que todos aquellos que enarbolan lo de la sanidad pública, digo desde planteamientos radicales de intolerancia, de dogmatismo y tal, no tiene nada que ver, su interés por el paciente no existe. No. Ahí lo que están es defendiendo privilegios laborales. Claro. A los Y liberados están, sindicales. liberados sindicales están vendiendo los beneficios que tiene el estatuto de funcionario respecto a luego el ejercicio de la profesión y en cuanto a la exigencia en el puesto de trabajo. Están enarbolando banderas ideológicas, pero, es que pero además, no están enarbolando la defensa real de los intereses del paciente. Pero además, en lo que estamos diciendo nosotros, en ningún caso quien quiera seguir en el sistema público sería obligado a irse al privado. No, no, no. Nosotros lo que queremos es que la gente elija. Tú te quieres quedar en el público, adelante, es totalmente libre. Pero tienen un pánico horroroso a que la gente pueda elegir. Claro. Tienen un pánico horroroso a que la gente pueda elegir la sanidad que quiere para sí, la educación que quiere para sus hijos. Y al final estamos en unos modelos en los que cada vez todo aquello que es importante lo decide un tercero. Claro. O sea, el sistema de pensiones lo decide un tercero, lo decide un señor en un consejo de ministros, que qué sabrá él de cuáles son mis intereses, cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis planes de ahorro, qué sabrá él. Claro. Cuando estamos hablando de sanidad, lo elige también un tercero. Claro. Cuando estamos hablando de educación, lo elige un tercero. Al final resulta que nuestra libertad simplemente consiste en dónde nos tomamos la cerveza o dónde nos tomamos la sidra. Y ahora ni tan siquiera eso, porque ya no nos dejan. O te la tomas en casa o no te la tomas. Yo creo que gran parte del problema radica en que la gente no es consciente de que se pagan, y lo repito para que quede claro, 140 euros por mes por habitante, desde el más recién nacido hasta el más longevo. Entonces, si la gente piensa que su familia, una familia tipo de 4 personas, son 540 euros por mes, 560 euros por mes, bueno, al cabo del año son más de 6.000 euros, es una barbaridad. Entonces, con ese dinero, ¿qué? Se podría pagar una póliza privada espectacular. Espectacular, espectacular. Efectivamente, así es. Y a día de hoy, pues las pólizas ordinarias de los seguros de salud, pues depende de los tramos de edad, depende de circunstancias, pero una póliza correcta, pues te ronda los 60, 70 euros por cabeza, incluso las hay más baratas. Sí, sí. Con lo cual, si pudiésemos disponer de todo el coste que nos supone la sanidad pública, pues bueno, pues tendríamos un seguro médico para poder ir a Houston para determinados tratamientos, ¿no? Podríamos tener mejor servicio
pagar mejores impuestos, hacer lo que nosotros queramos y encima el sector público reducirá el déficit fiscal. Entonces, esa cadena de la felicidad. Efectivamente, no, realmente no hay motivo racional para oponerse a un cambio en esta dirección, que además ni tiene que ser traumático, ni tiene que ser forzado, Claro. ni muchísimo menos, pero me temo que no es por el camino por el que vamos. Ahora, yo creo que yo creo que lo mejor define el sistema sanitario, el sistema educativo y el sistema de pensiones es el sistema del embudo. Sí. El sistema del embudo, y nos hacen pasar por ahí, Claro. y ya está. Todo con las peores intenciones, que es la de construir una sociedad dependiente y, sí, simplemente dependiente, vasalla del poder omnímodo del Estado. Efectivamente. Bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias, Javier. De nada, encantado. Ojalá que la gente, con todo lo que has dicho, empiece a darse cuenta de que no estamos condenados a un monopolio estatal para siempre, y ojalá algún día podamos tener más libertad en tema de salud y en tantos otros temas. Muchas gracias por estar ahí. Te esperamos el próximo viernes a las 9 en el programa del Club de los Viernes. Hasta luego.